Retomamos el análisis que le venimos trayendo al precio de Bitcoin. En este caso vamos a enfocarnos en el volumen. Vamos a comenzar desde una temporalidad mensual y podemos ver que justamente este volumen que se encuentra acá es mucho mayor a toda la demás operación, ¿sí? Fíjense que a pesar de que la operación continuó subiendo, el volumen de compra cayó fuertemente. Entonces esto se repite en la temporalidad semanal y diario. Vamos a visualizarnos, vamos a irnos directamente justamente a evaluar lo mismo, lo que es el volumen, y podemos ver acá el volumen, justamente el último volumen que dejó acá en la zona fue este que se encuentra acá, y el volumen de compra cayó, ¿sí? Desde este volumen de compra alto, luego todos los volúmenes superiores están por debajo de ese, a pesar de que la operación subió aquí en esta parte, subió un poco más, sí, tuvo un poco más de rendimiento. Entonces ahí es donde se produce una divergencia de volumen, donde a pesar de que la operación sigue subiendo, en este caso no se ve mucho porque estamos en una temporalidad semanal, pero ya lo vamos a ver en el diario, el volumen tiene una caída, sí, eso nos indica que ya hay una pérdida de interés en la zona de compras. Entonces vamos a irnos a una temporalidad diaria para que veamos cómo ocurre lo mismo. Si vemos toda la operación de aquí, desde aquí de esta zona, vamos a acercarnos un poco, vemos que el último volumen más alto de compra estuvo aquí en la zona, y si nosotros subimos para ver dónde se encuentra eso, justamente en esta vela, entonces luego de esta vela el volumen de compra cayó, sí, si nosotros nos vamos aquí abajo, el volumen de compra cayó, no se ha recuperado, y vemos que la operación desde allí, de donde se encontraba, siguió subiendo, tuvo un rendimiento, ¿sí? Entonces se produce una divergencia de volumen. Nosotros en su momento sí comentamos eso, y normalmente el precio lo que hace es corregir. ¿Qué es corregir? Venir nuevamente a la zona donde se produjo la divergencia de volumen, corregir, y la operación desde esa zona, luego de hacer la corrección, puede tener mayor rendimiento. Sin embargo, aquí estamos en una zona donde aquí hizo la corrección de volumen, justamente donde está la línea azul o morada, como la del color que la vean, y vemos que aquí tuvo la primera corrección, y aquí en la zona estamos justamente en la zona de corrección. Entonces eso es una información muy importante, porque dos formas de corregir una divergencia de volumen es hacer esto que está aquí. Se produce aquí la divergencia de volumen, vemos el volumen de abajo que es alto, vemos la vela, siguió subiendo, pero el volumen cayó, sí, ahí se produce una divergencia de volumen. La primera es corregir esas divergencias de volumen yendo a la zona, o otra manera es hacer volúmenes de compras más altos, que la operación siga subiendo y hacer volúmenes de compras más altos. Eso lo pudiéramos nosotros observar un poco mejor en el semanal y en la temporalidad, en este caso mensual. Si nosotros vemos acá, ya el precio corrigió esta divergencia de volumen, ¿sí? Aquí la corrigió, pero sobrada, incluso se paró sobre ella y vamos en caída. Pero lo que debemos tener en cuenta es que en la temporalidad mensual, fíjense acá donde está la divergencia de volumen, en una zona bastante baja, justamente aproximadamente en los $23.000, es difícil que el precio vaya a corregir hacia los $23.000, pero lo que sí pudiéramos hacer nosotros es ver una corrección de volumen, viendo un volumen alto acá en esta zona para corregir. ¿Y hacia dónde lo haría? Hacia la zona de compra, ¿sí? Entonces todo lo que está ocurriendo con el precio de Bitcoin, al momento de voltear a obtener mayores rendimientos de compra, tenemos que tener en cuenta la presión que tiene el mercado aquí en la zona. Si no corrige hacia esta zona para hacer una corrección de volumen, a pesar de que estamos en un mensual, es normal. Recuerden que cada vela es un mes, entonces es un poco más lento en desarrollarse todo. Entonces veríamos movimientos con mucha fuerza aquí en esta zona para corregir justamente este volumen. Entonces ese es uno de los primeros indicativos que debemos tener en cuenta, que el precio puede corregir hacia los 23.000. Por ahora no nos vamos a ir tan abajo, porque tenemos otras zonas en la parte superior donde el precio pudiera incluso trabajarla, pero hacia los 23.000 no creo que vayamos por los momentos. Sin embargo, tengan en cuenta la presión que tiene el mercado, que se está ejerciendo acá para que el precio
nuevamente tengamos volúmenes de compra que corrijan esta divergencia de volumen. Eso es lo primero que vamos a comentar. Lo segundo es que desde donde se encuentra el precio, vamos a irnos a ver los indicadores, desde donde se encuentra el precio, hemos respetado la zona aproximadamente de los $53.000. Fíjense que llegamos ahí en la zona, que es esta primera zona. Vamos a ampliarlo un poco, sería esta primera zona que se encuentra aquí, con esta vela tipo doji pequeña roja. Entonces esa zona la hemos respetado, pero sin embargo, si nosotros vemos la operación un poco más macro, todo este movimiento lo sumamos en un ciclo de caída y respetando los ciclos que cumple el precio al momento de que va a subir o va a caer, en este caso de caída, podemos observar que los $53.000 que estamos ahora respetando pudieran extenderse mínimo, como mínimo la caída pudiera extenderse justamente hasta acá, hasta esta zona, porque la zona donde el precio demoró más en subir es justamente acá, ¿sí? Si vemos acá, cada vela es una semana y allí hubo una acumulativa, entonces el precio aquí me genera tracción hacia esta zona, pero no nos vamos a ir directamente hacia los 44.000. La primera zona que nosotros vamos a mantener en observación son los, como mínimo, los 48.900, los 49.000. Nosotros en el video anterior indicamos los 50.000, pero fíjense allí donde está ubicada la zona, los 48.947. Entonces nosotros, esta sería nuestra primera zona. Luego de los 53.000 pudiéramos ver movimiento hacia los 50, hacia los 48.900 aproximadamente. Entonces son zonas que debemos tener en cuenta, porque como mínimo podemos venir a buscar movimientos hacia esta zona. Eso si el precio se comporta de manera tímida. Si esta zona no la respeta el precio, nosotros pudiéramos analizar que la caída se pudiera extender un poco más. Fíjense los puntos de resistencia que tenemos, los 44.000, que es otra zona que tenemos por allí que tener en cuenta, y por la zona inferior tenemos que tener los 41.000 y como mínimo esta última resistencia en los 38.000. No creo que vayamos hacia esa zona. Primero me mantendría entre los $50.000 a 48.000 y algo, porque el precio ya tiene un ciclo de caída, el cual, nuevamente repito, puede extender hacia esta zona y recoger nuevamente. Preferiblemente sería muy bueno que eso ocurra, pero tenemos también que tener en cuenta que tenemos zonas de resistencia en los 43.000 y un poco más abajo de esa zona. De todos modos, vamos a enfocarnos justamente acá. Los 53.000 para nosotros no sería una zona donde el precio va a frenar, sino serían entre los 50.000 a los 48.900, sería nuestra próxima zona, en este caso por la parte inferior. Entonces, ¿cómo nosotros desde esta perspectiva podemos decir, bueno, qué va a ser el precio aquí donde nos encontramos? Por lo que vemos son velas acumulativas en caída. Si nosotros hacemos lo que hicimos en el semanal y acumulamos toda la caída acá para un ciclo, esto nos indica que falta un movimiento el cual se está aquí gestando en caída, que es el que nos pueda llevar a los 48.900, a los 50.000, y con ese movimiento se cumple un ciclo de caída. Si con ese ciclo de caída nosotros pudiéramos justamente en esa zona analizar en temporalidades más bajas qué comportamiento tiene el precio para nosotros determinar si hay posibilidades de ir a puntos más bajos. Si nosotros vemos los puntos más bajos, la acumulativa donde se encuentra, fíjense que está nuevamente, lo podemos ver aquí hacia los 38.000, el punto mínimo, que fue lo que le comenté en el semanal, un aproximado, y vemos el tiempo que demoró todo esto. En el estudio que uno realiza, debe tomarlo en cuenta, la cantidad de tiempo, el retroceso, medir los retrocesos. Entonces, por supuesto, aquí es donde hay una zona de mayor fuerza, pero no olvidemos el ciclo de caída, que no se los voy a explicar para no enredarlo, pero esto ya tiene un ciclo de caída, y cualquier caída hacia la zona de los 48.000, 50.000 es una zona de que nos deja información importante, porque puede caer pero nuevamente recoger, como hizo acá en esta vela. Recoger es caer acá con volatilidad y luego la vela hacer cierre con mecha larga, en este caso hacia la zona de venta. Entonces esa información nosotros la podemos ver en temporalidades más bajas. Vamos a verla en una hora, que
por el movimiento que está teniendo, la volatilidad que está teniendo en la zona, para mí tiene una probabilidad muy alta que este precio va a extender eso, comparándolo con los datos que estamos viendo en los demás gráficos, tanto en el semanal y en el diario, que falta que se cumpla un ciclo. Entonces, en este caso de caída, si falta que se cumpla un ciclo, estaríamos hablando que pudiera ser una sola vela en caída, pudieran ser 3 velas en caída, 2 velas en caída, pero que cumpla el ciclo de caída. Entonces, como está el precio posicionado, lo que me está indicando en una temporalidad de 1 hora, fácilmente me está indicando que esto se está preparando, amigos, para caer. Tengo un indicador acá, que es este que se encuentra acá, que me genera presión sobre la operación. En este caso, yo tendría mucho cuidado con las decisiones que voy a tomar, porque para mí es más bajista en este momento, sí. No bajista prolongado, pero sí hacia los 50.000, 48.000 y algo. Todo esto que estamos viendo son movimientos que nosotros, por supuesto, los teníamos como opción si el precio rompía cierta zona. Eso ya lo hemos explicado en videos anteriores. Entonces, si cambiamos una temporalidad de 4 horas que también nos da información, fíjense que tenemos un movimiento acá, en esta zona, el cual intentó nuevamente subir y vemos una envolvente inmediatamente. Entonces nos sigue indicando que la fuerza, el interés está hacia la zona de venta, amigos. Efectivamente, yo apostaría más hacia la zona de venta que hacia la zona de compra en este momento. La caída se podrá prolongar, nuevamente le repito, hacia los 48.900 aproximadamente. Vamos a estar muy atentos a qué va haciendo el precio de Bitcoin, sobre todo para analizar qué va a hacer el precio en temporalidades bajas, va dejando señal. Tenemos que estar atentos a las señales, a el mercado en general, qué información va saliendo, porque cualquier información que directamente esté relacionada con los mercados financieros va a afectar que los movimientos de Bitcoin. Sin embargo, a pesar de todo, para nosotros en mediano o largo plazo, Bitcoin sigue siendo una buena opción y son zonas de compra. La próxima zona donde nosotros podemos aprovechar no es donde se encuentra el precio, estaríamos hablando entre los 48.900 y 50.000, y es zona de análisis para ver si el precio va a continuar cayendo. Amigos, el video se hizo un poco más largo, pero espero dejarle información que les sirva, que puedan tomar decisiones y que estén un poco más claros. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, bendiciones y felicidad para todos.